El Salmo 29 trata uno de los temas que más me apasionan de toda la Biblia. El tema de la victoria final, el tema del triunfo sobre los poderes de las tinieblas, y por eso es que titulé a este salmo Victoria del sacerdocio de Melquisedec. Victoria del sacerdocio de Melquisedec. Salmo de David. Para introducirnos al contexto de este salmo, vamos a leer Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, del versículo 25 al 29, y luego vamos a leer algunos versículos también del capítulo 16 de este mismo libro. Primer libro de Crónicas, 15, a partir del versículo 25, dice así: David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Un efod de lino es una especie como de chalequito, es un ropaje sacerdotal, era el sumo sacerdote el que usaba un efod. Así que aquí vemos a David usando ropaje sacerdotal y lo vemos también que está vestido de lino fino, tal como se presenta la iglesia en el libro de Apocalipsis, los llamados de entre las naciones, el remanente de Israel de entre las naciones. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahí podemos conectar quién es la iglesia, quién es el remanente de las naciones que salen de entre las naciones, quiénes son esos que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis. Pues no son otros que el tabernáculo caído de David. Todos los que van a ser redimidos, todos los que van a ser parte de este real sacerdocio, esta nación santa, el tabernáculo caído de David, bueno, pues son los mismos que aparecerán y que serán como David ahí en Apocalipsis. Y bueno, pues esto me llena de entusiasmo y me llena de alegría, porque así como David, vamos a ver aquí que danzaba con todas sus fuerzas, que estaba alabando cuando el arca del pacto iba a ser traída a Jerusalén. Bueno, pues esto es un anticipo. Este es como el tráiler de una película, estos son como los cortos de una película de aquel día, cuando venga el Hijo de David y venga con alegría, con gozo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y establezca el trono en Sión. Y sus escogidos, su iglesia, el remanente de Israel de entre todas las naciones, pues también estarán vestidos de lino fino y serán reyes y serán sacerdotes y reinarán por siempre. Así que dice aquí que David de esta manera estaba vestido. Dice el verso 28: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. Y leí un comentario interesante en un libro acerca de David, y tiene respaldo, obviamente, tiene respaldo bíblico. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18, dice que los hijos de David eran príncipes. Ahí en la traducción Reina Valera dice: y los hijos de David eran príncipes. Pero esa palabra príncipe, príncipes, está mal traducida, ya que en hebreo dice Kohanim, y Kohanim son sacerdotes. Así que ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18, se nos dice que los hijos de David eran sacerdotes. Pero es que, ¿cómo es que eran sacerdotes si David es de la tribu de Judá? Y se supone que los sacerdotes son de la tribu de Leví. Entonces, bueno, pues esto nos muestra que David era de un sacerdocio diferente. Por eso es que él traía el efod de lino. Por eso él estaba vestido de lino, que era como los sacerdotes vestían. Y él está llevando a cabo una danza ahí, que no crean que es ahí cualquier danza. En este libro que les digo que leí,
se habla de un culto antiguo de los sacerdotes en los cuales ellos llevaban a cabo una danza pues digamos que en que trataban de parecerse a las estrellas que se van moviendo en relación a la Tierra que se van moviendo, y bueno, pues es una manera en que están representando como las constelaciones que le están rindiendo culto al creador de los cielos y la tierra. Así que David está llevando a cabo una danza, la danza de David, en la cual a través de su danza, a través de movimientos que por supuesto se conocían en aquella época, él está llevando a cabo una danza ritual. La danza a lo largo de la historia en diferentes culturas se ha utilizado como con motivos religiosos. Muchas tribus antiguas al son de tambores, de flautas, llevaron a cabo danzas rituales a sus dioses. Bueno, pues así como la danza se ha pervertido, incluso ya actualmente ya se llevó la danza, el baile, ya se llevó a cuestiones totalmente paganas, totalmente perversas. Bueno, en la danza, originalmente en tiempos de David, en tiempos de los sacerdotes, había un aspecto ritual, un aspecto ceremonial, un aspecto de entrega del cuerpo, totalmente entrenar el cuerpo a rendirle homenaje, a rendirle culto, a hacer cada movimiento del cuerpo que expresara alabanza al creador de los cielos y la tierra. Curiosamente, el enemigo utiliza todo ese lenguaje corporal para de alguna manera corromperse o rendir culto a las pasiones más bajas. Así que, ¿cómo es que el enemigo usó esa misma expresión corporal de culto, de adoración a Dios, lo utilizó para pervertirlo y ahora utilizarlo como uno de los principales medios de perversión, de inmoralidad entre la juventud? Así que bueno, pues es un comentario interesante con respecto a la manera en que David estaba danzando con todas sus fuerzas. Así que la próxima vez que te saquen a bailar, piensa muy bien lo que estás haciendo. Piensa muy bien si tu cuerpo, tus miembros los estás entregando en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es tu culto racional, o estás entregando tu cuerpo para provocar las pasiones que el enemigo, que el adversario está tratando de usar para pervertir a la humanidad. La próxima vez que vayas a usar tu cuerpo, piensa si tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo o se puede convertir en un templo de espíritus inmundos. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Y bueno, pues ahí al reino no podían entrar los aguafiestas. Será tal la alegría en el reino que todos los que tienen esa actitud de Mical, de ingratitud, de menosprecio al Rey de Reyes, pues quedarán en un estado de esterilidad. También relata la escritura en otro texto que por esa causa David no volvió a tocar a Mical, y bueno, fue una mujer estéril. Y bueno, pues eso es lo que pasa, ese es el fruto, el resultado de la ingratitud, el resultado de la amargura. Seremos estériles en todo lo que hagamos, no podemos llevar fruto. Así que bueno, dice en el capítulo 16, ahí mismo en el primer libro de Crónicas, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen al Señor Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Elías, Benaía, etc. Y bueno, pues ahí menciona a los nombres de los sacerdotes.
y dice que sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Verso 7 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de él, hablad de todas sus maravillas. Y ahí mismo, en este capítulo 16, los versículos 28 y 29 dicen: tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor gloria y poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Estos dos versículos del capítulo 16 del primer libro de Crónicas son muy parecidos, son prácticamente iguales a lo que dice el Salmo 29 en los primeros versículos: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Así que estos dos versículos del capítulo 29 del Salmos 29 es paralelo del primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29. Y esto nos muestra la conexión, esto nos muestra el contexto en el que David escribió este Salmo 29, en el contexto de la presencia de Dios en esa arca del pacto que viene a Jerusalén. Ese día que David está danzando con todas sus fuerzas, ese día que él está pues preparando la construcción del templo que se llevaría a cabo por su hijo Salomón. Bueno, pues ahí David, en celebración del anticipo del sacerdocio de Melquisedec que se va a inaugurar en Jerusalén, pues él compuso este salmo. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si oramos? Porque esta misma alegría, este mismo gozo que sintió el rey David, pues se ha experimentado, se ha compartido por todos aquellos que hemos de levantar su tabernáculo caído de entre las naciones, aquellos que hemos de ser vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, aquellos que hemos de ser constituidos como una nación santa, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos muchas gracias. Gracias te doy, Padre, por este anticipo, por los cortos de la película, por este tráiler de la película gloriosa, cuando tú has de someter toda potestad, todo principado, cuando has de poner a todos tus enemigos por estrado de los pies del Hijo de David, de Yeshua, y cuando has de consagrar y has de llevar a cabo las bodas del Cordero, Señor. Y el más grande anhelo, nuestra más grande esperanza, aquel día cuando tú venzas y nos ayudes a vencer a todos los gigantes, a todos nuestros enemigos. Por los méritos del Hijo de David, por los méritos de Yeshua, te lo rogamos. Amén. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad es una expresión que tiene que ver con darle lo que Él merece. En la antigüedad, cuando una nación conquistaba a la otra, pues la nación conquistada tenía que rendir tributo, tenía que ir a dar impuestos en reconocimiento de que la tierra le pertenecía al conquistador, en reconocimiento de que el que había conquistado la tierra, pues era el dueño de la tierra. Él tenía derecho de propiedad sobre la tierra, por tanto, recibía tributo. Así que tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Y aquí la expresión hijos de los poderosos en hebreo es Benei Elim. Benei Elim es la misma frase, son las mismas palabras que se utilizan en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, que habla del tiempo de la creación, cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, cuando está creando todas las cosas, y dice que las estrellas del alba y los hijos de Dios cantaban, se regocijaban. Bueno, pues es esa misma expresión, así que es una referencia a los ángeles, o sea que aquí está hablando de ángeles y se está haciendo un llamado, el rey David está haciendo un llamado a todos los ángeles, a todas las huestes espirituales,
tributada al Señor, a reconocer que el creador de los cielos y la tierra, que su padre, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nadie se puede rebelar, nadie puede seguir en una actitud de desobediencia ante el Rey de Reyes. Dada al Señor la gloria y el poder.